Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar, vamos a dar inicio con nuestra clase. Bienvenidos, estamos trabajando esta semana con la semana número 4. El tema es formas de la ecuación de la recta. Ya anteriormente habíamos visto la definición de línea recta, tanto como lugar geométrico como en una ecuación. Decíamos que la línea recta era un conjunto de puntos que se extiende por el infinito siempre en la misma dirección. Y entonces, mientras más consecutivos estén esos puntos, más vamos encontrando la trayectoria de la línea recta en sí. Entonces, esa es la definición de línea recta como tal. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa también? Nosotros, para trabajarlo matemáticamente, expresamos la línea recta como una ecuación de dos variables. Generalmente las variables son la letra X y la letra y siempre esta ecuación es de primer grado, que quiere decir que los exponentes de la ecuación van a ser 1. Por lo tanto, siempre que veamos una ecuación que tenga dos variables y exponente 1, estaríamos hablando de una línea recta. Ahora bien, cuando hablamos de las formas de la ecuación de la recta, hablamos de que la línea recta algebraicamente puede tener diferentes formas de representarse. Y por lo general, para conocer estas formas de representar la línea recta algebraicamente, vamos a necesitar dos cosas principalmente: el valor de la pendiente de la recta y también al menos uno de sus puntos. Si conocemos estas dos cosas, vamos a poder establecer la recta de diferentes maneras algebraicamente hablando. Y es que tenemos diferentes estructuras algebraicas. Tenemos la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Otra de las ecuaciones se llama pendiente ordenada en el origen. Otra más se llama forma simétrica, forma general y forma normal. Si te fijas, tenemos 5 diferentes formas de representar la línea recta algebraicamente. Sin embargo, nosotros cuando graficamos la línea recta en cualquiera de sus formas, podemos tener exactamente la misma. Entonces, imagínate que es la misma línea recta, pero disfrazada de otra estructura. Y entonces tenemos, por ejemplo, la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Como su nombre lo dice, esta forma requiere de conocer dos elementos. Uno de ellos es un punto de la línea recta por el cual pasa la línea recta y el otro es el valor de la pendiente de la línea recta. Recordemos que la pendiente es también conocida como la razón de cambio y corresponde a un valor que se relaciona con la inclinación de la línea recta. Entonces, si conocemos un punto o coordenada por el que pasa la recta y el valor de la pendiente, podemos establecer fácilmente la ecuación de la recta en esta forma. La estructura que sigue esta ecuación de la recta es la que puedes ver en pantalla. Y menos Y1 es igual al valor de la pendiente que multiplica a X menos X1. Si te fijas, te subrayé en color amarillo algunos datos. ¿Por qué? Porque precisamente estos datos, si los sustituyes, vas a poder establecer la ecuación de la línea recta. Ahorita vemos un ejemplo. Vamos a ver. ¿Cuándo podemos calcular la ecuación de la recta en su forma punto pendiente? Cuando conocemos el valor de la pendiente, como en este caso, vemos el ejercicio. Nos dice, encuentra la ecuación punto pendiente de una recta cuya pendiente es 3 y que pasa por el punto 3, menos 6. Si conocemos estos dos datos, vamos a poder establecer la recta en esta estructura. ¿Qué vamos a hacer? Únicamente vamos a tomar los valores de la pendiente y de la coordenada para sustituirlos en la ecuación. Recordemos que sustituir quiere decir que los vamos a cambiar.
Entonces, dicho lo anterior, vamos a cambiar Y1, vamos a cambiar X1 y vamos a cambiar el valor de la pendiente. Entonces, vamos a copiar prácticamente todo este renglón que ya tenemos ahí, pero lo que subrayé en amarillo lo voy a quitar. Y en su lugar vamos a utilizar los datos de nuestro problema. En este problema que estamos realizando, jóvenes, tenemos una pendiente igual a 3. ¿En cuál de los 3 espacios en amarillo iría el valor de la pendiente? ¿Alguien me puede decir? En la M, profesora. ¿En dónde está la M? Perfecto. Entonces, como la pendiente, dígame. En medio. Exactamente, muy bien. Se va a colocar en medio. Como la pendiente se representa con la letra M, sabemos que lo vamos a colocar en medio para respetar la estructura de la ecuación punto pendiente. Ahora tenemos una coordenada. La coordenada es 3, menos 6. Recordemos que la coordenada se representa por un valor en X, en orden, y un valor en Y. Entonces tenemos X es igual a 3 y Y es igual a menos 6. Este 3, ¿en cuál espacio lo colocamos? En la X1 al final, profesora. En la X1, muy bien. Colocamos el 3. ¿Y el menos 6 entonces? ¿Dónde iría? En la Y1. Y1 al principio. Perfecto. Muy bien. En la Y, el Y1. Si te fijas aquí, tenemos un doble signo negativo. No podemos presentar la ecuación de la recta con un doble signo negativo. Entonces, inicialmente vamos a colocar un paréntesis que separe ese doble signo. Ahora solamente vamos a multiplicar este doble signo. Todo lo demás va a quedar exactamente igual. Bajamos la Y, bajamos el 6, bajamos el 3, paréntesis, X menos 3. Y solamente multiplicamos el doble signo, decimos menos por menos. Más. Más. Perfecto, positivo. Dibujamos el positivo y aquí tenemos como tal la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Así como está, ya no hay que hacerle nada más al problema, jóvenes. Hasta ahí se queda expresado y nuestro problema está correcto y completo también. Entonces, como tú puedes darte cuenta aquí, esta es una forma de representar la línea recta. ¿Cómo se llama? Ecuación punto pendiente. No hay mucho que hacer realmente, solamente sustituimos y en caso de tener doble signo, vamos a eliminarlo multiplicando el doble signo. ¿Dudas de cómo se realiza este tipo de problemas? De mi parte no, profesora, gracias. Excelente, muy bien. Entonces, Maestra. dígame. Es que ya no continúa la siguiente operación porque es una ecuación, ¿verdad? O sea, dice encuentra la ecuación solamente. Es correcto, ¿sí? Cuando hablamos de formas de la ecuación de la recta, tenemos estructuras. Entonces, aquí, como bien dice usted, aquí ya llegamos a la forma de la ecuación. Recordemos que una ecuación se denota por el signo de igual. Entonces, hasta aquí ya tenemos la ecuación. No nos pide nada más, solamente su representación algebraica. Hasta ahí termina el problema. Hay problemas en los que vamos a continuar trabajando, pero cuando continuamos trabajando, vamos a llegar a una estructura diferente. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la ecuación de la recta en la forma pendiente ordenada en el origen. Me voy a pasar a esta ecuación, a esta estructura. ¿Por qué? Porque nosotros podemos partir de la misma información, pero para llegar a esta estructura de la forma de la ecuación de la recta.
Y conforme vayamos avanzando, nos va a quedar un poquito más claro de cómo o en qué consisten las formas de la ecuación de la recta. ¿Sale? Vamos a avanzar entonces. La ecuación de la recta en la forma pendiente ordenada en el origen tiene la estructura que vemos aquí, una letra Y, seguido de un signo de igual, la multiplicación de la pendiente por una variable X. Si te fijas, esta letra X no tiene ni el número 1 ni el número 2, por lo tanto no se va a sustituir, más la letra B. ¿Qué representa la letra B? La letra B en esta ecuación se llama ordenada en el origen. Si tú recuerdas, cuando estábamos trabajando con el plano cartesiano, no recuerdo si fue clase 1 o clase 2, hablábamos que el eje vertical recibe además otro nombre. Ese nombre del eje es el eje de las ordenadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando tú ves una ecuación en esta estructura, te está dando la ordenada en el origen. Y recordemos que el origen es el punto central de tu plano cartesiano. Este viene siendo tu origen. Entonces, cuando nosotros vemos esta estructura de la ecuación de la recta, vamos a suponer que tenemos una recta que es y es igual, vamos a cambiarla, a x más 8. Lo que me está diciendo este número 8 para empezar representa la letra B. Y lo que me está diciendo es que gráficamente nuestra línea recta debe de pasar por donde la letra Y valga 8. Por ejemplo, si este que dibujé aquí es mi plano cartesiano, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donde la letra Y, el eje de las ordenadas, valga 8, va a estar pasando mi línea recta. Entonces, pasa por aquí. No sé exactamente qué inclinación tiene todavía, pero mi línea recta debe de estar pasando por este punto que se llama ordenada en el origen. Dicho esto, vamos a tratar de unirlo con los temas anteriores. Imagínate que aquí tienes un punto por el que pasa la línea recta. Y este punto vale 4. Y entonces tienes tu línea recta. Dicho esto, ¿cuánto vale la letra B en esta ecuación? 4, profesora. Vale 4. Y entonces, si en un cuestionario o en un examen te aparece ¿a cuál de las ecuaciones de la recta corresponde el gráfico anterior? Y entre tus opciones tienes y es igual a x más 8, inciso B, y es igual a x menos 4, inciso C, y es igual a x más 4. Voy a poner acá el inciso D, y es igual a x cuadrada más 4. ¿Cuál de los incisos es el correcto? La C. La C. Las- Sí. Excelente. ¿Cómo lo sabemos? Porque el punto de la B está en el origen de la Y, de las ordenadas, y es por donde está pasando la línea recta, y es ahí donde la X vale 4. y Exactamente, muy bien. Dígame. está en positivo, ¿verdad? Es correcto, está positivo. Pero le pregunto, ¿y por qué si en el inciso D también lo puse en positivo, por qué no puede ser el inciso D? Porque tiene una X al cuadrada y las líneas rectas no pueden llevar cuadrado, solo es línea recta de un 1 del exponente. Una ecuación Dígame, Iván. de una ecuación de primer grado. Es correcto, muy bien. Ambas respuestas son correctas. Estamos trabajando con ecuaciones de primer grado en cuanto a la línea recta.
La línea recta tiene que ser una ecuación lineal o de primer grado. Por eso la respuesta correcta sería el inciso C. El inciso B no puede ser, ¿por qué? Porque el 4 está en negativo. Y el inciso A tiene un 8, que nada que ver. Entonces, por eso estamos hablando de nuestra línea recta es igual, y es igual a x más 4. Hasta este momento, ¿alguna duda? No, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, le decía hace un momento a Iván que podemos tener exactamente los mismos datos que en el problema anterior y nos pueden pedir en el problema que establezcamos la recta, encuentre la ecuación, dijimos que se llama ordenada en el origen. De una recta con pendiente 3 que pasa por el punto 3, menos 6. Aquí lo único que cambió es lo que nos están pidiendo calcular. La ecuación de la recta ordenada en el origen. Y tenemos exactamente los mismos datos. ¿Qué es lo que cambia? La estructura. Cada ecuación de la línea recta tiene una estructura en particular. Me voy a regresar, por ejemplo, a esta diapositiva. La forma punto pendiente, esta es la estructura que necesitamos llegar. Pero la ecuación ordenada en el origen, necesitamos llegar a esto que está aquí. Y es igual a mx más b. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que llegar a esto de aquí. Podemos utilizar la información que ya calculamos anteriormente. Esto que calculamos en la forma punto pendiente lo vamos a reutilizar. ¿Y qué vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer que esta ecuación de aquí se transforme en esta ecuación de aquí. Lo primero es deshacer el paréntesis. Voy a bajar todo lo demás, exceptuando el paréntesis. Y más 6 es igual. Donde está el paréntesis, vamos a multiplicar el monomio. El número 3 va a multiplicar primero a la x y luego al menos 3. Entonces decimos, 3 por x, ¿cuánto es? 3x. Excelente, Hola, 3x. ¿cómo amaneciste, Pedro? Mándeme. ¿Ocupas algo? Ahí está Marilu, activo un audio. Gracias. Ok. Ahora multiplicamos este número 3 por este menos 3. Recordemos siempre primeros signos. Más por menos. Menos. Muy Menos. bien. menos. Menos 9. Excelente. Decimos 3 por 3. 9. Perfecto. Ya tenemos la ecuación un poquito más desarrollada. Si te fijas, aquí no tenemos paréntesis. Entonces, el primer paso ya lo hicimos. Deshicimos los paréntesis. Ahora bien, ¿cuál es nuestro siguiente paso? La letra Y debe de quedar solita del lado izquierdo de nuestra ecuación. Lado derecho, lado izquierdo. Aquí, en este lado izquierdo de la ecuación, recordemos que la ecuación se separa por el signo de igual. Nos está estorbando el número 6. Hay que deshacernos de ese número 6, pero recordando siempre que en una ecuación no podemos simplemente borrar los números. Se mueven para un lado o se mueven para el otro. Si nuestro 6 está del lado izquierdo, lo tenemos que aventar al lado derecho. Pasa restando. Perfecto. Como dice Iván, ese 6 va a pasar restando. Todo lo demás se queda exactamente igual. Y es igual a 3x menos 9 y ese 6 pasa con el signo contrario. Aquí era positivo, pasa negativo. Ya nos deshicimos del número 6, ya se va apareciendo más. Tiene la Y, el signo de igual, una letra M,
que en este caso corresponde al 3, la letra X, y aquí tengo dos números y aquí solamente tengo uno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que juntar estos últimos dos números, -9 y -6. Todo lo demás se va a pasar exactamente igual. ¿Cuánto es, jóvenes? -9 y -6. 15. 15. ¿Con 15. qué signo? Más. Se suman. Se suman, pero pasamos el mismo signo, ¿sale? En este caso, el signo que se repite es el negativo. Y entonces nuestra línea recta, en su forma ordenada en el origen, sería y igual a 3x menos 15. ¿Alguna duda, Lourdes? No, profesora. Perfecto. Muy Maestra, bien. me confundí porque como en la ecuación tiene más b, entonces supuse que iba a quedar en positivo. No necesariamente. En este caso, recordemos que la línea recta puede cruzar por cualquier parte del plano cartesiano. Entonces, sabiendo que esta es la letra Y, lo que nos está diciendo aquí es que el cruce de la línea recta va a estar en el lado negativo de la ordenada en el origen, del eje de las ordenadas. Vamos a suponer que aquí está el -15. La línea recta tiene que cruzar por aquí. Entonces, tu línea recta va a ser algo similar a esto que estamos viendo en pantalla. ¿Sale? Entonces, esta letra B puede ser tanto positivo como puede ser negativa. En este caso, la letra B valdría -15. ¿Sale? Ahora, déjenme ver, permítanme, por favor. Vamos a hacer otra cosa. Esta página que ves aquí es una página que nos ayuda a realizar gráficas en línea de acuerdo a las ecuaciones. Aquí lo que quiero que veas es lo siguiente. Aquí teníamos la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Y la ecuación era y más 6 es igual a 3 por x menos 3. Lo voy a introducir en el graficador. Y más 6 es igual a 3 por x menos 3. Ahí está. Le ponemos igual. Y aquí nos da la ecuación de la recta. Perdón, la línea recta como tal. Y ahora vamos a introducir la ecuación en su forma ordenada en el origen. Y es igual a 3x menos 15. ¿Ok? Vamos a ver. Y vamos a hacer la comparativa. Ok. Quiero que observes aquí las características de la línea recta. Nosotros introdujimos dos ecuaciones diferentes, entre comillas. Esta de aquí, y es igual a 3x menos 15, dijimos que corresponde a la ecuación en su forma ordenada en el origen.
Y la primera es la ecuación en su forma punto pendiente. Y a pesar de que vemos la ecuación de manera diferente, quiero que observen las características o propiedades de las dos líneas rectas. Nos dice, la intersección en X es igual a 5. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Intersección en Y es igual a menos 15. Y acá tenemos exactamente lo mismo. Vector normal, menos 3 sobre raíz de 10, 1 sobre raíz de 10. Acá tenemos exactamente lo mismo. La pendiente de 3 y la curvatura es 0 al tratarse de una línea recta. Si te fijas, la línea recta, a pesar de que introdujimos, ecuaciones diferentes, corresponde exactamente a la misma línea recta. Tiene las mismas propiedades. Si recordamos los axiomas de Euclides, solamente una línea recta puede pasar exactamente por dos puntos. Y aquí lo vemos cuando nos dice la intersección con X y la intersección con Y. Por dos puntos diferentes pasa solamente una línea recta, independientemente de que la estructura, la forma de la ecuación se vea diferente, tenemos la misma línea recta. ¿Por qué? Cuando nos habla de la intersección con X, nos dice que es 5. Vamos a suponer que aquí está 5 en X. Entonces, esta coordenada es la coordenada 5 en X y como no hay altura en Y, es la coordenada 5,0. Intersección en Y es menos 15. Vamos a suponer que acá está el menos 15. Aquí está. Entonces, en X no hay desplazamiento, 0, y en Y se va hasta menos 15. Tengo dos puntos diferentes, pero al final del día solamente es una misma línea recta. ¿Sale? Entonces, aquí se confirma uno de los axiomas de Euclides que vimos en las primeras clases. Hasta este momento, ¿ya queda un poquito más claro a qué se refieren las formas de la ecuación de la recta? Maestra, Dígame. marca 5,0 porque el 5 está sobre la recta X y pues el 0 porque pues no marca ninguna lleva, solamente sobre la recta X, ¿no? Es correcto, así es. Precisamente, como nos habla de una intersección, nos está hablando de un choque. El 5 está chocando con el eje X en este punto, ¿sí? Perdón, la recta está chocando con el eje X donde X vale 5, precisamente. Y la recta está chocando con Y en donde vale menos 15. Muy bien. María de Lourdes. Sí, profesora, comprendí de esta manera. Dos ecuaciones diferentes pueden representar al final una misma recta. Es correcto. Así es. Y no solamente dos. Acuérdese que tenemos 5 diferentes formas, ¿sí? Punto pendiente, pendiente ordenada en el origen, forma simétrica, forma general y forma normal. Tenemos más formas de la ecuación de la recta. Ahorita hemos demostrado, como usted dice, que dos ecuaciones diferentes pueden representar la misma línea recta, pero la realidad es que podemos representar una misma recta de diferentes formas. ¿Sale? Maestra, Dígame. entonces esas mismas 5 formas dan exactamente el mismo resultado porque es la misma inclinación y mismo todo. Es correcto. Así es, justamente eso. Pero ¿qué es lo que tú tienes que cuidar? ¿Qué datos son los que tienes? Para poder desarrollar un problema de este tipo, tienes que revisar qué datos son los que tienes. Por ejemplo, aquí te puse algunas notas. ¿Cuándo vas a calcular la forma punto pendiente? Principalmente cuando conoces la pendiente y cuando conoces un punto de la línea recta, solamente un punto.
vas a poder representar la línea recta con esta forma. ¿Qué va a pasar? Hay ocasiones en las que vas a conocer la pendiente y vas a conocer la ordenada en el origen. En esas ocasiones vas a poder calcular la pendiente ordenada en el origen. También la vas a poder calcular cuando conozcas la pendiente y un punto, pero siendo conscientes que primero vas a llegar a la forma punto pendiente y de ahí vas a desarrollarlo un poquito más para llegar a la forma pendiente ordenada en el origen. ¿Sale? Es como seguirlo desarrollando. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, déjenme ver si tengo aquí el ejemplo preparado. O sea que el punto pendiente siempre va a ser el primero, nunca puede ser al revés. Sí, sí. Bueno, hablando de las dos estructuras que hemos visto hasta este momento, sí, siempre va a ser el primero, solamente cuando tengas estas dos estructuras, ¿sale? Porque va a haber ocasiones en las que no vamos a tener que pasar por la forma, punto pendiente. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Encuentra la ecuación de la recta con pendiente 3, o bueno, vamos a cambiarle el número, con pendiente -5 y que pasa por la coordenada 0,7. Encuentra la ecuación de la recta con pendiente, o vamos a cambiarlo, con m igual a 8 y que pasa por la coordenada, no, y que pasa por y b igual a -4. ¿Ok? Vamos a poder tener problemas de este tipo. Encuentre la ecuación de la recta en su forma ordenada en el origen con pendiente -5 y que pasa por la coordenada 0,7. Aquí, ¿qué tipo de cosas vamos a hacer? Primero, tener en cuenta la estructura de la ecuación de la recta en su forma ordenada en el origen. Aquí ahora sí que podemos hacer uso de un formulario. Forma ordenada en el origen. ¿Cuál es la forma ordenada en el origen? Esta que vemos aquí. Y es igual a mx más b. Forma ordenada en el origen. Ahora sí, esta es mi estructura. Recuerda que los valores que cambiamos aquí pueden ser la m y puede ser la b. Aquí se trata de hacer uso de todo lo que sabemos. Plano cartesiano, eje X, eje Y. Coordenada 0,7. El punto está en el origen, lo desplazamos a la coordenada donde X vale 0 y la Y vale 7. Solamente voy a mover el punto hacia arriba, no voy a poner la escala tal cual, simplemente es para ejemplificar. Vamos a suponer que ahí está el 7. Ah, entonces lo que me está dando es el cruce con el eje Y.
Y dijimos que este cruce recibe un nombre que es ordenada en el origen. ¿Con qué letra representamos la ordenada en el origen? Y, En esta Con la ecuación, B. la B, con la Con la letra letra B. B. Entonces, ¿cuánto vale B? 7. 7. Perfecto. ¿Y la pendiente? ¿Con qué letra se representa? M, Con la M. M. ¿Cuánto vale M aquí? 0. 0 Ujú. Menos 5. Ah, no, -5, perdón. menos 5. Muy bien. Perfecto. Eso quiere decir que ya tengo todos los datos que necesito. Nos habla de una línea recta, nos habla que la pendiente es menos 5 y que pasa por el valor de B igual a 7. Tomamos la ecuación original, esta de aquí. Todo lo que está en amarillo lo cambiamos. Dijimos que la M vale menos 5, lo tomamos de acá. Bueno, ahí dibujé la recta al revés, discúlpenme, porque le puse una pendiente negativa. Si recordamos las clases anteriores, cuando la pendiente es negativa, la orientación de la recta es diferente. Ahorita la corrijo. ¿Y la letra B cuánto vale? 7. 7. Perfecto. La recta no puede ir de este lado, dado que la letra M está en negativa. Tiene que ir de este lado. Entonces, esto que ves aquí, así como está el gráfico, se llama bosquejo. ¿Por qué? Porque no tenemos valores tan exactos. Solamente el único valor exacto que tenemos es la coordenada 0,7. Entonces, es un bosquejo de la línea recta. ¿Y para qué utilizamos ese bosquejo? Para poder establecer la ecuación de la recta en su forma ordenada en el origen. Ahí está. Esta de aquí es la ecuación en su forma ordenada en el origen. ¿Y qué pasa aquí? Encuentra la ecuación de la recta con m igual a 8 y b igual a menos 4. Nos dan el problema todavía más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la estructura y igual a mx más b. ¿Cuáles son los valores que podemos cambiar en esta estructura? la Las M y la letras. B. Muy bien. La m y la b. Si cambiamos la m, ¿qué pondríamos en su lugar? La 8. pendiente, Menos 5. 8. La pendiente, M es igual a 8. Cambiamos un poquito el problema. En este caso, la m vale 8. La x no la vamos a cambiar. Bajamos el signo de más. Y la letra b, ¿cuánto va a valer? Menos 4, pero entre paréntesis no, maestra. Muy bien. Tenemos el menos 4. Como hay un doble signo, lo ponemos entre paréntesis y deshacemos ese doble signo. Decimos más por menos. 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 Muy bien. Todo lo demás se baja igual. Y es igual a 8x menos 4. Y aquí tenemos la ecuación de la recta en su forma ordenada en el origen. Si queremos bosquejar el gráfico, eje X y eje Y. Primero, de acuerdo a la pendiente, ¿qué inclinación va a tener la línea recta? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha, muy bien. Derecha. Excelente. Y de acuerdo a la letra B,
negativa, ¿en dónde va a estar? ¿Por dónde va a estar cruzando la línea recta? ¿Por arriba o por abajo? Abajo. Por abajo. Muy Por bien. abajo. Menos 4. Y entonces, no sé exactamente por dónde pasa, pero sé que la línea recta va a estar más o menos así. Nuevamente, este es un bosquejo. ¿Sí? No tenemos valores exactos. Este es un bosquejo de una recta que pasa, que tiene una pendiente 8 y que pasa por la coordenada 0, menos 4. Ahí está. ¿Dudas hasta este momento? Maestra, Dígame. ahí por ejemplo en ese bosquejo, si siguiéramos la recta como está, como usted la dibujó, tendríamos un más o menos en el número de las X, más o menos. Ah, el cruce con las X. Sí. Ajá. ¿Qué tendríamos que hacer para conocer el valor exacto por donde cruza la línea recta? Ojo, me voy a quedar con esta ecuación. Y es igual a 8x menos 4. Esto de aquí, nos vamos a quedar con ello. Si queremos saber exactamente cuál es la intersección con el eje X, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la altura que se necesita? ¿Cuánto tiene que valer Y para que cruce por el eje X? Vamos a suponer que la letra, el cruce está aquí. ¿Cuánto vale Y en este punto rojo? 4, profesora. Son 4 brincos de 4 cuadritos hacia arriba. Acuérdese que la Y habla de altura. Aquí tenemos altura en este punto rojo. No. Si no tiene altura, ¿cuánto vale? No hay ni desplazamiento ni arriba ni abajo. 3. Ok, Vale si no hay 0. vale 0, exactamente. Si no hay altura, vale 0. Ay, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues precisamente que la Y valga 0. Suponemos que la Y vale 0. Eso quiere decir que esta Y la cambiamos por 0. 0 es igual a 8x menos 4. Y hacemos un despeje. Este menos 4 lo vamos a mandar al otro lado de la ecuación. Está en negativo, ¿cómo pasa? Sumando. Sumando. Positivo. Perfecto. Sumando o positivo. Este 4 pasó en positivo. El 0 quedó donde estaba. El igual donde estaba. El 8x donde estaba. Decimos 0 más 4. 4. 4. Es igual a 8x. ¿Qué le estorba la letra X? La 8. El 8. Ocho. Entonces, cuando vemos número y letra juntos, es una multiplicación. ¿Cuál es el contrario a la multiplicación? La División. división. Muy bien. Entonces, este 8 va a pasar al otro lado, dividiendo al 4. 4 entre 8. ¿A cuánto es igual? 2. A 0.5. Ándele muy bien. Excelente con las fracciones y decimales ahí. 4 entre 8 es igual a 0.5. Eso quiere decir que ya tenemos otra coordenada. Cuando la Y vale 0, recordemos que una coordenada es X, Y. La Y vale 0. ¿Cuánto vale la X cuando Y vale 0? 0.5. Perfecto. Y entonces ya no solamente tenemos un bosquejo, ya podemos realizar el gráfico completo, tomando como referencia
esta coordenada de aquí y la otra coordenada que era 0, menos 4. Pasaría por el número 5, maestra. Por el número 0.5. Ujú. Y el Porque 1. está no tiene altura, ¿verdad? ¿Es correcto? El 0 y el 1, ¿verdad? Mándeme. Entre el 0 y el 1 en X, ¿no? Es correcto, entre el 0 y el 1. Como casi nunca graficamos decimales, sería exactamente entre el 0 y el 1. Estas son mis dos coordenadas. Con dos coordenadas, recordemos que podemos trazar el gráfico de una línea recta. En X tenemos 0 y 0.5. Aquí tenemos el 0, aquí podemos tener el 1 negativo, y entonces entre ellos dos, el 0.5 negativo. Aquí tenemos 0.5 positivo, y aquí tenemos el 1. Una de las coordenadas es 0.5,0. Vamos con el eje Y. La letra Y se mueve desde menos 4 hasta 0. Entonces necesitamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en la escala. Hacia arriba realmente no necesitamos, pero nada más por no dejar vamos a poner valores. Ahora sí, ayúdenme a trazar la primer coordenada. Menos 4 hacia abajo. Menos En Y. 4 hacia abajo. En Y, perfecto. Y no hay desplazamiento en X. Vamos con la segunda coordenada. 0,5,0. ¿A dónde nos desplazamos? Hacia la derecha. Hacia la derecha. En Hacia X. la derecha. Medio punto. Perfecto. Ya tenemos los dos puntos. Ahora sí podemos graficar ya no un bosquejo, sino la línea recta completita. Ahí quedó. Ya pasamos del bosquejo a la recta real. Hasta aquí, ¿dudas de qué fue lo que se hizo? Hasta ahorita no. Y ojo, estoy moviendo las diapositivas porque conforme van preguntando, van saliendo cosas. Aquí yo tenía ordenada esta diapositiva, la voy a cambiar por esta otra diapositiva. Ecuación de la recta en la forma simétrica. La forma simétrica lo que conoce son dos valores. Conoce tanto el cruce de la línea recta con el eje X como con el eje Y. Entonces, la forma simétrica en estructura de algebraica tiene esta ecuación: X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Si te fijas, tiene una forma fraccionaria, se están sumando las dos fracciones y ahora ya no está igualada a 0, está igualada a 1. Ya no está igualada a Y, está igualada a 1. La A es la abscisa en el origen. El valor de la X cuando Y vale 0. Y si lo observamos en el gráfico, la letra A, que viene siendo la intersección con qué eje Abscisas. de las abscisas. ¿Con qué otro nombre se le conoce al eje de las abscisas? X. La intersección con X. Y la letra B es la ordenada en el origen, el valor de Y cuando X vale 0. ¿Con quién está chocando la letra B? Con el Con eje la de la Y. Y ordenada. Muy bien. Intersección con Y, también conocido como eje de las ordenadas. Y entonces,
Nosotros aquí ya desarrollamos otras cosas. Observamos que tenemos un gráfico. Vamos a suponer que en un problema me dan justamente este gráfico. Y el problema nos dice lo siguiente. Encuentra, ahorita lo pongo en negro. Ahí voy. La ecuación de la recta en su forma simétrica. Según su gráfico o gráfica. Y te dan la gráfica. Ahí está. Y entonces observamos que la forma simétrica de la ecuación de la recta es la que podemos ver aquí. Ay. X sobre A más Y sobre B es igual a 1. Y entonces la parte conceptual nos dice que en el gráfico nosotros ya conocemos el valor de A y el valor de B. De acuerdo al gráfico que estás observando, ¿cuánto vale la letra A? Dijimos que la letra A, ¿qué viene siendo? ¿Intersección con qué eje? Con el Abscisa. X. Con la X. Y entonces, ¿cuánto vale A? Menos 0.5. 0.5. Híjole, aquí no nos va a quedar tan bien por el decimal, pero bueno. Igual nada más es para que entendamos un poquito el concepto. ¿Cuánto vale la letra B? Menos 4. La letra B vale menos 4. Suponiendo que no tuviéramos decimal aquí, ¿cómo nos quedaría? Solamente sería sustituir estos valores en la ecuación. ¿Ok? ¿Cuánto dijimos que vale A? 0.5. 0.5. ¿Y la letra B? Menos Menos 4. 4. Menos 4. Doble signo. Más por menos o más entre menos es menos. Menos. Esto, así como está, es correcto, sí, pero es poco usual. ¿Por qué? Porque recordemos que las fracciones es una forma de representar un número en decimal. En este caso tenemos el 0.5 que está en decimal, entonces es muy, muy poco común que pongamos los decimales aquí, ¿sale? Por eso, pues les decía, no nos va a quedar tan bien. Es correcto, sí, sí es correcto lo que hicimos, pero no es usual que representemos una recta en su forma simétrica con decimales. Pero si realizamos otra vez la graficación, dijimos que esta era una ecuación, y es igual a 8x menos 4. Vamos a ver las propiedades. Y vamos con la otra parte que viene siendo esta de aquí, x entre 0.5
menos y cuartos es igual a 1. Ahí está la ecuación. Ahí está. Observamos lo que tenemos aquí. Y es igual a 8x menos 4, y esta es la segunda ecuación que introdujimos. La intersección con el eje X viene siendo 0.5, y aquí también tenemos 0.5, intersección con Y, menos 4. En ambos casos, el vector normal, tenemos esto, y tenemos exactamente lo mismo. La pendiente es 8, no hay curvatura puesto que es una línea recta. Y a pesar de que lo vemos en diferentes escalas, pues vemos que están cruzando exactamente por donde mismo, las dos líneas rectas. Entonces, están en diferentes estructuras, pero representan la misma línea recta. ¿Sale? ¿Hasta ahí dudas, jóvenes? Cuestión de repetirlo, profesora. Mándeme. Cuestión de repetirlo. Cuestión de práctica, es correcto. Así es. Hay que practicar un poquito, pero yo sé que la mayoría de ustedes me siguen el paso porque están participando durante la clase. Además que son bien curiosos. Bien preguntones, maestra. Sí, pero fíjese qué es lo bueno. Hacen una clase muy entretenida porque si se fija, en base a sus dudas, se van generando problemas hipotéticos que nos ayuda también a descubrir qué son las formas de la ecuación de la recta o cómo se van pasando de una de las formas a otra. Entonces estamos relacionando muchísimos conceptos y créanme que es la primera clase en la que, se va relacionando todo de esta forma. Hablando de la clase de matemáticas 3, normalmente, dígame. Diga, maestra, esa es la única clase donde me hacen que mueva mis diapositivas. Es correcto, así es, pero está muy padre, porque ya me salgo de lo tradicional. Ahora bien, vamos a ver otra de las formas de la ecuación de la recta. Esta es la forma dos puntos y se relaciona también con lo que viene siendo la forma, no sé si recuerdan la ecuación de la pendiente. Cuando trabajábamos con la ecuación de la pendiente, teníamos que la pendiente es igual a la diferencia de Y, perdón, entre la diferencia de X. Y entonces, si recordamos, esta que ven aquí es la fórmula de la pendiente. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo aquí es la definición de pendiente como razón de cambio. ¿Cuándo vamos a utilizar esta forma o esta estructura? Cuando conozcamos qué cosa. Dos puntos y tienes Exactamente. como incógnita la pendiente, porque la fórmula te la está dando para que la saques. Es correcto. Muy bien, vamos a utilizar esta estructura cuando conozcamos dos puntos. Vamos a ver algún ejemplo aquí. Este es. Encuentra la ecuación de la recta en la forma dos puntos que pasa por el punto 1
1,5 y el punto 2 menos 4,2. Permítanme conectar la computadora porque se me va a acabar la batería. Muy bien. Retomamos. Entonces, nos están dando de información 2 puntos por los que pasa la línea recta y nos piden calcular aquí la ecuación de la recta en su forma de 2 puntos. A ver, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a sustituir aquí? Ya tenemos la estructura de la forma de la ecuación de la recta. ¿Qué se sustituye? La Y2 y la Y1, X2, X1. Perfecto. Y2, Y1, X1 y X2. Ahí está. Todo lo demás permanece exactamente igual. Ahora sí. ¿Cuánto vale? Bueno, teniendo los 2 puntos, tenemos el punto 1. ¿Cuánto vale X1? 1. 1. Perfecto. Donde antes teníamos X1, vamos a poner el número 1. Lo teníamos aquí, ahí va el 1. Lo teníamos acá, aquí va el 1. Ahora bien, continuamos. El 5, ¿a qué valor corresponde? Y1, profesora. Y1, muy bien. Y entonces, donde antes teníamos Y1, vamos a colocar el 5. ¿Ya quedó? Vamos con las siguientes coordenadas. El -4, ¿qué representa? X1. ¿X1? No, X, normal. ¿Ok? Si Perdón, este perdón. es No, Es es X2, X2. profesora. X2. X2. El -4 es X2. Donde había X2, vamos a poner el -4. ¿Y el número 2, qué representa? Y2. Y2. Muy bien. Donde estaba Y2, colocamos el número 2. ¿Ok? Me voy a regresar a la diapositiva anterior. Bueno, no es necesario. La ecuación de la recta en la forma 2 puntos. Según la diapositiva anterior y según esta misma diapositiva, así como está sin resolver exactamente nada, ya llegamos a la estructura. ¿Sí? Porque aquí no me pide que la resuelva. Aquí solamente, si te fijas, me está dando los valores entre paréntesis. ¿Qué pasa si lo resolvemos? Ojo, hasta aquí, forma 2 puntos. En la forma 2 puntos, debemos de tener observables los 2 puntos. Y si nosotros comenzamos a desarrollar la ecuación, vamos a quitarle esto de aquí y esto de aquí. Vamos a desarrollarlo. Se va a quedar solo en un punto, profesora. Porque se va a reducir. Es correcto. 2 menos 5, ¿cuánto es? -3. Menos 3.
¿Y menos 4 y menos 1? Menos 5. ¿Ok? Perfecto. Vamos a quitar el doble signo y vamos a dividir menos 3/5. Menos entre menos, Más. Más. ¿cuánto es 3 entre 5? 0.6, maestra. 0.6. 0.6. Paréntesis, x menos 1. ¿Qué datos, jóvenes, son los que observan en esta ecuación? ¿Cómo se llama este dato? Fracción. Abscisas, ordenadas en las abscisas, profesora. Punto de origen 0 en las X. Vamos a ver. Ahí voy, ahí voy. Quiero que observen ese 0.6. Quiero que observen este menos 5 y este menos 1. Hace ratito alguien, creo que fue Lourdes, mencionó, solamente va a quedar un punto. Y había justamente una ecuación donde solamente teníamos un punto. ¿Cómo se llama esa ecuación? Punto pendiente. Ujú. No era ecuación de primer grado. También, Sí, Jessie. la ecuación de primer grado es una ecuación en su forma, bueno, la ecuación punto pendiente es una ecuación en primer grado, sí, pero aquí lo que quiero que observen es esto, la estructura de la ecuación, ¿sí? Ok, gracias. Gracias a usted. Tenemos una letra Y, tenemos un valor, luego sigue el signo de igual, sigue un número y dentro del paréntesis una X y otro valor. Entonces, si nosotros desarrollamos esta ecuación en su forma dos puntos, podemos llegar a la ecuación en su forma pendiente, perdón, punto, porque tenemos XY, punto pendiente. De la ecuación en su forma dos puntos, llegamos a la ecuación forma punto pendiente. Todas se relacionan entonces, profesora, entre ¿Es sí. correcto? Sí. ¿Por qué? Porque recordando, de la forma punto pendiente, también nos fuimos a la forma ordenada en el origen. ¿Sí? Aquí teníamos la forma punto pendiente y luego nos fuimos de esa forma a la ordenada en el origen. Y de la forma ordenada en el origen, nos fuimos a otra forma que se llama forma simétrica. Entonces, si te fijas, lo único que estamos haciendo es trabajar con el álgebra, pero realmente de una misma ecuación puedes ir realizando diferentes estructuras de la ecuación de la recta. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Muy bien. Entonces, continuamos. La parte que nos interesaba en esta diapositiva era ver la ecuación en su forma dos puntos. Ahorita a ustedes no les tocó realizar este tipo de trabajo, me refiero a hacerlo en Word, pero por ejemplo, en tetras pasados me ha ocurrido que, por ejemplo, yo les pido, encuentre la ecuación de la recta en su forma dos puntos y el alumno debe de llegar hasta aquí, ¿verdad? Pero se agarran ahora sí que a realizar todo hasta que llegan hasta aquí o incluso hasta que llegan a la forma ordenada en el origen. Y entonces, pues a la hora de calificar, como ustedes o los compañeros no han identificado algunos de ellos a qué forma corresponde, pues yo le pongo más. ¿Por qué? Porque el alumno jura o el compañero jura que llegó a la forma
2 puntos cuando en realidad llegó a la forma punto pendiente o a la forma ordenada en el origen. Entonces, aquí cuando hablamos de formas de la ecuación de la recta, ¿se trata de qué? De ir viendo o distinguiendo las diferentes estructuras también de la ecuación de la recta, porque todas se van a relacionar entre sí. ¿Sale? Y bueno, tenemos otra estructura que es la ecuación de la recta en su forma general. En su forma general, la línea recta tiene a x, es decir, un número que multiplica la x, un número ya sea positivo o negativo que multiplica la y un número ya sea positivo o negativo que está solo. Nos dice que A, B y C son números reales. En matemáticas, ahorita ustedes no están viendo estos temas, pero así como tenemos números reales, en matemáticas tenemos números imaginarios, que quiere decir que no existen. Los tomamos para hacer ciertos trabajos algebraicos, pero en la realidad es que no existen. Por eso aquí nos aclaran que son números reales. Dígame, Lourdes. Se representan con una línea encima para saber que son números imaginarios, con una lineecita encima. ¿Con una qué? Línea, profesora, disculpe, ando bien enferma de la garganta. No, no se preocupe. ¿Usted dice encima del número? Sí, que para saber que es un número imaginario se le pone como una línea encima y ya con eso sabes que es un número imaginario. No sé si estoy correcta. Mm, no sé si está en lo correcto o no, ahí sí no le voy a mentir. Yo no he visto que tengan los números imaginarios una línea. A lo mejor es una notación que yo desconozco. Cuando he visto una línea encima, es cuando tenemos decimales infinitos, ¿sí? Pero este no vendría siendo un número imaginario. ¿Sabe qué, profesora? Me equivoqué. Es una I antes del número. Ándele, exactamente. Ahí sí hablamos de números imaginarios. Por lo regular, tenemos una parte real y tenemos una parte imaginaria. ¿Sale? Entonces, ahí sí representamos números imaginarios con la letra I. Pero específicamente, la forma de la ecuación de la recta en su forma general no debe de tener números imaginarios, solamente números reales, que quiere decir que no van a tener letra I. Y nos dice también, la letra A y la letra B no pueden por ninguna razón ser cero. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuera cero? Si aquí tenemos 0x más 0y, No va a haber línea de inclinación, profesora. Todo va a estar en una recta. ¿todo va a estar en una recta? No se puede avanzar porque si tienes 0 en la X y 0 en la Y, ¿para dónde caminas? Es correcto, pero acuérdese que tenemos el origen. Más que nada aquí, observe, ¿qué pasaría si no tenemos letra X? 0x, pues no existe. Y si no tenemos letra Y, pues tampoco existe. ¿Podemos afirmar nosotros que 5 y 0 son lo mismo? No, Exactamente. Si nosotros tuviéramos que la letra A y la letra B fueran 0, tendríamos una incongruencia matemática. Esto no existe. Por eso nos hace la aclaración que no vamos a poder tener la letra A y la letra B con 0 de manera simultánea. Pero ¿qué sí podemos tener? Formas de la recta generales incompletas. La forma general de la recta tiene a x más by más c igual a 0. Pero cuando esté incompleta vamos a ver diferentes tipos de rectas. ¿Qué pasaría si la letra C fuera 0? Si la letra C fuera 0, esto no existiría. Y como no existe esto, nos quedaría ax más by es igual a 0. Y cuando nosotros observamos el gráfico de una recta con esta estructura,
veríamos una línea recta diagonal, como la que vemos en la imagen. Es una recta que pasa por el origen del sistema de coordenadas. Exactamente aquí está cruzando. Eso es lo que estaríamos viendo. Ahora bien, ¿qué pasaría si la letra B fuera igual a 0 y la letra A diferente de 0? Si la letra B fuera 0, esto no existiría. Y la ecuación nos quedaría AX más C igual a 0. Aquí la tenemos. Y gráficamente nosotros veríamos una línea recta vertical, como la que se ve aquí. Eso es lo que estaría pasando. Último caso de la ecuación general en su forma incompleta. Si la letra A fuera 0 y la letra B diferente de 0, la letra A no existiría. Nos quedaría esta parte de la ecuación. BY más C es igual a 0. Y lo que observaríamos gráficamente es una línea recta horizontal o paralela al eje X. Y entonces, esto es lo que podemos encontrar cuando tenemos una ecuación de la recta en su forma general, pero incompleta. Tendríamos esos tres casos. Ahora bien, la forma normal de la recta tiene esta estructura. Esta es otra forma. X veces el coseno del ángulo más y veces el seno del ángulo menos P es igual a 0, donde la letra P representa la distancia que hay del origen a una recta que se representa con la letra R. Entonces, esta es otra de las formas de la ecuación de la recta. ¿Cómo vas a distinguirla? Porque tiene funciones trigonométricas. Entonces, las formas de la ecuación de la recta, resumidas, están aquí. La forma punto pendiente tiene un punto y la pendiente. La forma pendiente ordenada en el origen tiene la pendiente y la ordenada en el origen. La forma simétrica tiene la abscisa en el origen y la ordenada en el origen. Está igualada a 1. La forma general está igualada a 0. Y la forma normal tiene funciones trigonométricas. Estas son maneras en las que tú puedes distinguir las estructuras de la ecuación de la recta. Vamos a ver. Ok. Mm, dígame, Lourdes.
Se las digo, profesora, ¿cuáles son las fórmulas? Exactamente, pero deme un minuto. Ok, en la otra tendría que romperme un poquito más la cabeza. Entonces vamos a comenzar con estas nada más. La que está en azul claro, ¿a cuál de las formas de la ecuación de la recta corresponde? Simétrica. Forma simétrica. La que está en color rojo, General. forma general completa, muy bien. La primera en color azul fuerte, Ordenada en el origen. la segunda en azul fuerte, Punto pendiente. y la que está en morado, Normal. Forma muy normal. bien, forma normal. Perfecto. ¿Sí? Ahí está. Estas son las formas de la ecuación de la recta. Ahorita en tu plataforma está un cuestionario que viene siendo la actividad de esta semana. El cuestionario solamente te voy a evaluar 5 preguntas. La mayoría son teóricas y cuando me refiero a teóricas también me refiero a identificar las estructuras, tanto con números como sin números. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que hicimos fue poner diferentes ecuaciones y de acuerdo a la estructura de la ecuación de la recta, ya Lourdes me fue ayudando a decirme a cuál de las ecuaciones corresponde. Simétrica, general, ordenada en el origen, punto pendiente y forma normal. Entonces, hasta ahí, si te fijas, no hiciste ningún procedimiento algebraico. Solamente lo que hicimos fue distinguir la estructura de la ecuación de la recta. ¿Qué otro tipo de ejercicios vas a encontrarte teóricos? Te voy a poner, por ejemplo, 4 opciones. Voy a agarrar las primeras 4. Estas 4 de aquí. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. Y te voy a preguntar, ¿a cuál de las ecuaciones de la recta corresponde aquella que tiene la forma simétrica? Y entonces tú ya vas a seleccionar el inciso correcto. La forma simétrica sabemos que tiene esta estructura y entonces indicarías el inciso C. Ese es otro tipo de ejercicio teórico. ¿Qué más te puedo decir? También teórico. En la ecuación y es igual a 5x más 6, ¿cuál es el valor de la ordenada en el origen? ¿Cuál es, jóvenes? 5, profesora. 5. Perdón, maestra, me distraje. ¿Qué preguntó? En la ecuación y igual a 5x más 6, ¿cuál es el valor de la ordenada en el origen? 6. O sí, M aquí se lo es, puse, me equivoqué. si no es Pancha es Juana, ¿verdad? Es correcto, si no es melón es sandía. ¿Sí? Recordemos que la ordenada en el origen corresponde a la letra B. Y si te pregunto en esta misma ecuación, ¿cuál es el valor de la pendiente? 5 es igual a M. Perfecto. En esta ecuación, ¿cuánto vale el parámetro P? Ocho, profesora. 8. Perfecto. Entonces,
estos son tipos de preguntas teóricos. Simplemente es identificar los elementos que hay en una ecuación de la recta. ¿Qué más te puedo preguntar? ¿Verdadero o falso? Para calcular la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, es necesario conocer la pendiente y dos puntos de la recta. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Seguro? Es necesario conocer la pendiente y dos puntos de la recta. ¿Cuántos puntos vemos aquí? 2 y la pendiente. Seguras. X1, Y1. Es un solo punto. Uno solo. Un punto. ¿Sale? No necesitamos los dos. Con un solo punto sale. Y la pendiente. Entonces, te vas a encontrar ese tipo de preguntas en el cuestionario. La siguiente semana vamos a seguir trabajando con formas de la ecuación de la recta, pero ahí sí vamos a poner un poquito más de ejercicios en cuanto a esto. A lo mejor no va a estar cargado, pero sí vamos a avanzar un poquito más, ¿sale? Sí, profesora, gracias. Gracias a ustedes. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Gracias, maestra. A ustedes, gracias. ¿Ya no hay dudas? Perfecto. Entonces, aquí vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Sigo pendiente de revisarles a la mayoría los foros. Me han llegado mensajes también, sobre todo donde ya empecé, ahí voy, Samara. Sobre todo donde ya empecé a revisar algunos foros que todavía a lo mejor le sale de calificación un 6 o un 4, alguna calificación fraccionada. ¿Por qué? Porque todavía no le reviso la parte de la aportación a un compañero o la réplica. Por eso nos llega a salir ese tipo de calificaciones fraccionadas. Ya una vez que le revise la parte de la réplica, recuerde que se va a completar su calificación, ¿sale? Ahora sí, Samara, discúlpeme. No, maestra, sí tenía esa duda igual porque también me parecía la calificación baja. Ok, perfecto. Lourdes, dígame. No, profesora, no tenía la mano levantada. Ah, perdón, discúlpeme. Perfecto. Entonces, jóvenes, aquí damos por finalizada. Dígame, Adrián. Hola, maestra. Bueno, yo sí Hola, tengo hola. muchas preguntas, muchísimas preguntas, pero entre el trabajo y la ocupación que traigo ahorita, no le puedo estar preguntando tanto, maestra. La verdad, discúlpeme, yo creo que se lo haría por algún mensaje, de la plataforma, pero la verdad sí tengo muchas dudas, pero ahorita me agarran clase, trabajando, entonces me tengo que estar distrayendo y todo eso. La verdad, le pido una disculpa. Sí me Lo gustaría entiendo. estar completo. Lo entiendo, Adrián, no se preocupe y recuerde que como quiera la clase se queda grabada en una chancita, pues lo podemos revisar y cualquier duda de verdad escríbame y ahí lo revisamos también, ¿sale? Claro, maestra, claro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, perfecto, jóvenes. Entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su participación y por hacer una clase muy amena. Cuídense Gracias, mucho. profe. A ustedes. Gracias, maestra. Gracias, Igual. maestra. Gracias a ustedes. Nos vemos la Bonita siguiente semana, chicos. Gracias. Gracias Bonita tarde. igualmente. Igualmente. Bye bye.